Shalom, amados hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal. Torah es instrucción, no religión. Esta vez vamos a hacer un video algo inusual a lo que acostumbramos a hacer. Esta vez vamos a refutar a una pastora cristiana que anda por ahí hablando del movimiento de raíces hebreas. Y nosotros que enseñamos la sana doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis y que tenemos la fe en Jesucristo, tenemos nuestro fundamento, nuestra base pilar, nuestra roca firme es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ella viene a decir, a tergiversar una serie de cosas que no vienen al caso y saca mucho texto de contexto. Y ella está llena de contradicciones. Si bien es cierto, dijo muchas medias verdades, de que dentro del movimiento Raíces Hebreas hay muchas corrientes. Unas se van para el judaísmo ortodoxo, hay otros que están dentro de lo que es practicando el cabalismo. Pero eso no es raro, señores. Eso es como que yo generalice y que diga, porque ella es cristiana, que ella es católica. O que yo venga y la juzgue a ella por cosas que hagan los rabacucos. Que los rabacucos, un movimiento en República Dominicana con una manera muy peculiar de predicar, ¿me entienden? Entonces, como que ¿cuántas denominaciones cristianas no hay? Comenzando por los pentecostales, por los metodistas, por los adventistas, los testigos de Jehová, que no hay nada nuevo. Eso no hay nada nuevo debajo del sol. Eso también en los tiempos de Jesús, como ella lo dice en el video, había la secta de los fariseos. Vamos con un texto que dice Pablo, o más bien Pedro, perdón. Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, que con la sabiduría que Dios le dio a Pablo, hay que tener cuidado porque Pablo escribe cosas en sus cartas, en sus epístolas, muy difícil de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras las tuercen. O sea, ¿cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento, que ella misma le va a dar validez al Antiguo Testamento en el video, aunque luego se contradice. O sea, el punto es, Pablo es muy difícil de entender, lo dice Pedro. Entonces ahora vamos a empezar a ver, y el primer punto, yo voy a comenzar desde el final del video para atrás, solamente voy a atacar 1, 2, 3 puntos, o aclarar más bien, porque si bien es cierto, ella es libre de defender su doctrina, pero que lo haga con fundamento. Y lo primero es esta contradicción donde ella, fíjese lo que ella dice. Dejar usar del Señor. Claro, sí, porque a veces no es que usted necesite una Biblia, es que usted puede donar una Biblia. Ahora, lo importante es que aquí a nadie le falte Biblia. Y dos, escúchenme en esa misma dirección. Hay mucha gente que comienza leyendo la Biblia y luego se desmotiva. Pregúnteme por qué. Ay, pero pregúnteme bien, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque comienzan por Génesis. Génesis es bellísimo ese libro. Lo que pasa es que después que pasamos a los otros libros que vienen por ahí, Levítico, Número, Deuteronomio, aunque son libros maravillosos, no siempre la gente se siente tan conectada con esos libros. Recomendación, comience con el Nuevo Testamento, con cualquiera de los evangelios. Marcos es excelentísimo para comenzar con él, porque Marcos es un libro rápido, y te da como puntos, así como que todo es muy puntual en Marcos. Pero también Lucas, el mismo libro de Mateo o hasta el mismo Juan. Comienza por el Nuevo Testamento y eso te va a dar una dinámica de lectura que va a ser un poquito más alineada. Oigan bien, ella acaba de decir, de dar una muy buena recomendación, al inicio comenzó bien, de que a sus nuevos convertidos que lean la Biblia. Pero nótese lo que ella dice. Ella dice que comiencen a leer la Biblia por el Nuevo Testamento. Antes de enseñarles la contrarrefutación que ella misma se hace, 4 minutos antes dijo todo lo contrario, para que vean en el mismo video. O sea, no es en otro video, ni que yo voy a hacer
a hacer un arreglo. No, no, en el mismo video ella se contradice. Lo lógico y lo que me dice el sentido común es, todo el que ha leído un libro en la Biblia comienza a leer el libro por el principio. Todo el que ve una película de 2 horas, 3 horas, comienza a ver la película en el comienzo. Todo el que ve una obra teatral, usted no se quiere perder el comienzo porque no va a entender el final. La Biblia no es la excepción, mi querida hermana. La Biblia no es la excepción y estamos hablando de la palabra de Dios. Que ella misma, vamos a ver ahora cómo ella está llena de contradicciones. Entonces, es como que yo le digo a usted, vamos a ver hay una serie muy buena en Netflix que tiene 10 episodios. Vamos a comenzar a verla desde el episodio 6 para que la puedas entender bien. ¿Me explico? O sea, fíjese lo que ella dice en unos minutos anterior que dice del Antiguo Testamento. Fíjese lo que ella dice, que contradice lo que dijo hace un ratito. Fíjese bien. Veamos. No es relevante, no sirve, como dicen algunas personas. Sí, sirve, es importante. Y nosotros debemos de tener el conocimiento del Antiguo Testamento por diferentes razones. Óigame una de esas razones. De la única manera como usted puede entender bien el Nuevo Testamento es conociendo el Antiguo. Es más, le voy a decir algo. No hay manera ni siquiera de que yo entienda bien el sacrificio de Cristo si no entiendo bien lo que era la Pascua. Es decir, yo tengo que entender. El Antiguo Testamento es importante como fundamento. Así que sí, señores, sí. Es más, ahí hay cosas que ni siquiera se han cumplido. Profecía de la que dio Daniel, muchísimas profecías del profeta Isaías, de muchísimos lados. Señores. Óigase bien, ¿eh? Se dan cuenta, esto comenzando que estoy. Ella dice, aquí está diciendo en el minuto, ya casi terminando el video, en 1 hora y 1 minuto, ella dice que el Antiguo Testamento es sumamente importante, tan importante que para poder entender el Nuevo Testamento hay que conocerlo. Y ahí está hablando 100% la verdad. 100% la verdad cuando dijo que hay profecías que todavía no se han cumplido. No solo de Isaías, Yesenia, déjame decirte que desde Levítico 23 hay profecías que no se han cumplido. Las fiestas del Eterno, la cual vamos a ver más adelante cómo ella se contradice, esas fiestas que están en Levítico 23, como ella misma dijo que la Pascua la ayuda a comprender, ella lo dijo, la Pascua la ayuda a comprender por qué, cuál fue el motivo de Cristo venir. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué pasó con las otras fiestas de Levítico 23? Ya la cumplió Jesús. Si el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. En Mateo 5, 17, dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. No para decir que ya está abolida. Como vamos a ver ahora que ella dice, más adelante, ella dice que la ley ceremonial, que no lo dice la Biblia, pero lo dice Yesenia Ten porque tiene muchos seguidores. Y porque ella, no sé, porque lo dice de ella, de su propio razonamiento, pero no porque lo diga la Biblia, no es bíblico. Vamos a ver lo que ella dice más adelante. Aquí en el minuto 1:03. Vamos. Que sigue estando pendiente como una profecía próxima a manifestarse. Ahora, ¿dónde es que está el punto de todo esto? Que no nos corresponde cumplir con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Entonces no es tampoco que la gente que está diciendo por ahí, no, ya el Antiguo Testamento no sirve, ya eso, ¿cómo que no sirve? Claro que sí, eso es palabra de Dios y se respeta. Lo que yo no vivo es por la ley de Moisés. Un error, ella no vive por la ley de Moisés. Hasta cierto punto, vamos a decir, nadie vive por la ley. Por la ley nadie vive, o sea, nadie se es justificado por la ley. Yo sé cuál es el tema que ella está tratando ahí. Pero la ley de Moisés, le aclaro, más adelante vamos a ver cómo se equivoca ella, confunde la ley de Dios con la ley de Moisés, como que si fueran dos leyes diferentes. Nadie es justificado por la ley. Sabemos que somos justificados por la muerte de nuestro Señor Jesús. Que lo que estamos practicando, raíces hebreas, con el adjetivo de judaizante, ella dice que estamos bajo maldición.
pero se contradice porque el mismo Pablo, ella toma un texto de Pablo que sale corriendo y no lo explica. Fijémonos aquí, esto está en el minuto 1:06. Minuto 1:06 dice. Y usted va a decir, ¿y dónde la Biblia lo dice? Ahora mismo te lo digo. Finalmente, los que caen en las garras del movimiento judaizante están bajo maldición. Vamos a la Biblia, Gálatas 3:10. No, mire, no deje de anotar esto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2:10. Fíjese, maldito todo aquel, dice Pablo en Gálatas 3:10, que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero eso no se lo está inventando Pablo. Eso no fue que Pablo fue una nueva corriente porque el Espíritu Santo le dijo, como ella dice, que el Espíritu Santo le habla a ella, así de la nada. No, Pablo lo saca del entendimiento que le da el Espíritu Santo porque conocía la Torah. Usted va a su Biblia, Deuteronomio 27, aquí está la serie de las maldiciones del monte Ebal, la pueden leer toda. Maldito todo aquel que no honre a su padre y a su madre, maldito todo aquel que adore imágenes, o sea, maldito todo aquel que no cumple los mandamientos de Moisés. Mire, se lo estoy resumiendo, maldito todo aquel que se ayunte con cualquier bestia, eso es lo que practicaban la zoofilia. Maldito todo aquel y maldito todo aquel. Al final, para resumir el libro, ¿qué se dice? Es como un rezo, una oración. Es un juramento que están haciendo aquí en el monte Ebal, Moisés. Y dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Entonces, eso está en Deuteronomio 27:26. Entonces nosotros, que guardamos la ley de Moisés y creemos en Jesucristo, estamos con Pablo en Gálatas 3:10. Claro, nosotros no estamos bajo maldición. Pero déjeme ponerle un texto más interesante por si hay alguna duda, porque Pablo, recuerden, Pablo es muy difícil de entender. Lo dijo Pedro. Pero mire lo que dice Pablo rápidamente en Romanos 6:15. Mire lo que dice Pablo. Desde el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Pablo? Perdón, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pues? Una pregunta retórica. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, Yesenia. En ninguna manera pecaremos. No podemos pecar. La gracia no es una licencia para pecar, ni para decir que las leyes ceremoniales ya no se hacen, ni para elegir como un buffet, un piquet, pick it up here, pick it up there. No, tú no vas a coger un poquito aquí, un poquito allí. No, mire, confirmo. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Pero en el verso 1, miren lo que dice Pablo, hablando de la gracia, porque estos puntos hay que aclararlo bien, porque es que Pablo es difícil de entender. Y Pablo hay que leerlo en todo su contexto. Pablo es muy extenso y habla de cosas difíciles. Habla de cosas muy difíciles. Miren lo que dice Pablo en el mismo capítulo 6. Miren lo que dice Pablo en el mismo capítulo 6. Iniciando, dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a perseverar en el pecado porque estamos bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Y ya sabemos que cuando él dice en ninguna manera, él empieza a explicarlo. No voy a entrar en detalle. Pero bien, vamos a ver otro punto. Vemos que ella sigue en Santiago 2:10, que es todo lo contrario. Fíjese incluso el lenguaje corporal de su rostro cuando ella lee a Santiago 2:10 y pasa rápidamente a Gálatas 5:4. Chequen. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios.
Santiago lo que está diciendo es todo, el mismo contexto de Pablo, de que debemos cumplir la ley. Si estamos en Cristo, en Jesús, podemos cumplir la ley. Y luego pasa a Gálatas 5:4, fíjense lo que dice. Gálatas 5:4, último versículo, NTV. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ¿qué dice Cristina? Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Dios mío, ten misericordia. Bien, sencillo, ella viene y saca ese verso, Gálatas 5:4, porque ahí sí se detiene a decir Dios mío y a bendecir, porque está hablando de que ella está sacando el texto de contexto. Pablo en Gálatas 5:4 está diciendo, nadie es justificado por la ley. O sea, es que la ley de Moisés, y se lo voy a demostrar, la ley de Moisés y la fe en Jesucristo van de la mano. Y se lo voy a demostrar en la siguiente explicación, donde ella se contradijo feamente. Como decimos los dominicanos, Yesenia, con todo respeto, te lo voy a decir en un lenguaje que no entiendan todos los dominicanos de a pie, pusiste un huevo. Tú pusiste un huevo en esta próxima que vamos a ver en el minuto 38. Vamos a ver lo que ella dice. En el minuto 38 dice así. Y Dios hoy te dice, agradéceme por lo que tú tienes y pídeme que te haga ver todo lo que tú puedes hacer con eso que ya yo te entregué. Dele mejor el aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, quiero que usted oiga, ya estamos, ¿cómo estamos ya? ¿Cómo? ¿Con qué? Yo no tengo que guardar el sábado para ser más bendecida. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la ley de Moisés. Y le voy a hablar. Oiga, qué contradicción más grande. Ella dice que ella no es bendecida por guardar el sábado. Claro, esos son sus creencias, ¿no? Se les respeta. Ahora, pero donde ella puso el huevo fue diciendo que ella obedece la palabra de Dios. Pues déjame decirte, Yesenia, que la palabra de Dios, el sábado está instituido desde Génesis, capítulo 1. Y vio Dios que el día santificó el séptimo día. Y si Dios lo santificó, se no vuelve para atrás. Ni porque lo diga Yesenia, ni porque lo diga el cristianismo, ni porque lo diga nadie. Yeshua no lo dijo, o Jesucristo no lo dijo. Jesucristo no dijo que el sábado podemos hacer de todo, no. Lo que Jesucristo hizo fue lo mismo, lo que estaban haciendo los fariseos, haciendo cosas, prohibiendo cosas en Shabbat que no estaban prohibidas, como hacer el bien, curar a un enfermo, que no lo dice la Torah. No hagas ningún trabajo de siervo, no trabajes laboralmente hablando, no trabajes. Un médico, que es su profesión, que no trabaja los sábados, si tiene que operar a una gente, eso está bien, porque incluso los sacerdotes levitas trabajaban en el Shabbat, como él le explica, trabajaban de Shabbat y no incurrían en pecado. ¿Por qué? Porque esa era su función. Un médico, si tiene que operar a una gente un sábado, Dios entiende que la vida va primero. Ahora, el día que hay que guardar el Shabbat, que usted quiera guardar el domingo, se les respeta, pero no venga a decir, ten cuidado con decir que no somos bendecidos. Pero donde ella se contradice es que la ley, ella dice que ella guarda la ley de Dios, pero ahí no lo entiendo, porque el sábado lo instituyó Dios desde el Génesis. Y lo dijo varias veces hasta antes de llegar al monte Sinaí. Entonces, el sábado es un día... y los apóstoles lo guardaron en Hechos 13, Hechos 14, Hechos 17, Hechos 18. Hay evidencia de que ellos guardaron el Shabbat 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces, no, dejémonos, eso ahí está claro. Ahora ella dice que no tiene bendiciones por eso. Pero ¿qué pasa? Ella dice que la ley de Moisés, mire, mucha gente está confundida con lo que es la ley de Moisés. La ley de Moisés es un término acuñado o no acuñado, es un término generalizado, que como Moisés fue quien
le dio la ley al pueblo de Dios a Moisés, la recibió en las tablas, se le ha dicho la ley de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Moisés, pero la ley sabemos que no es de Moisés. Los ritos, el rito de la circuncisión no es de Moisés, aunque en las escrituras se traduce así, pero no es, sabemos que no es de Moisés. Ese rito lo instituyó Dios con Abraham y su descendencia, que iba a ser como la arena del mar. Bendito el Eterno. Ahora, nadie dice que uno tiene que ser salvo por circuncidarse, aunque nosotros los hombres sabemos los beneficios de la circuncisión ahora con la ciencia, varios beneficios. Pregúntele a los judíos por qué tienen el índice más bajo de enfermedades de transmisión sexual. Pregúntenle a un judío por qué. Pregúntenle también por qué para el asunto de la fertilización del hombre, que puede, vamos a decir, engendrar hijos con mayor facilidad, se ha descubierto científicamente que con la circuncisión. Entonces la circuncisión tiene varios beneficios. Que usted no quiera circuncidarse, Pablo lo dijo. La circuncisión, no, miren, ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino Jesucristo. Tú te puedes circuncidar, no te puedes circuncidar. Lo importante es la circuncisión del corazón. Ahora bien, déjame decirte, Yesenia, que Jesucristo dijo que había que creerle a Moisés. Sí, Jesucristo lo dijo. Si tú te vas a tu Biblia, y esto no lo tenía previsto, pero vamos a buscarlo en Juan. Vamos a buscarlo, me va a tomar un poquito de tiempo. Vamos a buscarlo en Juan, capítulo 5, creo que está en el verso 47. Juan capítulo 5 dice, capítulo 5, desde el verso 45, él está hablando a los fariseos que están ahí, que están como medio, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre, dice Jesús. Óigame, óigalo lo que está diciendo Jesús. No es él que lo va a acusar delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Óigase bien, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestras esperanzas. Dice Jesucristo, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, a los 5 libros que escribió Moisés, ¿cómo creeréis en mis palabras? Jesucristo está diciendo, o sea, si tú crees, ¿cómo tú vas a creer en mi palabra si tú no crees los 5 primeros libros que escribió Moisés? Que la misma Yesenia Ten lo dijo. Para yo poder entender el propósito de Cristo, yo tengo que entender el Antiguo Testamento. Lo único que al final dijo, comienza en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo vamos a entender a Jesucristo si no entendemos los escritos de Moisés? ¿Cómo vamos a creer en Jesucristo si no creemos? Y ya eso es para los judíos, los escritos de Moisés para los judíos. ¿Cómo vamos a creer si el mismo Jesús era judío? Murió siendo judío, fue sepultado siendo judío, como un judío, y resucitó. Eso no significa que porque yo no sea judío y él me haya invitado, porque la invitación es para todas las naciones, eso no significa que yo tenga que no aceptar la vida judía que tenía nuestro Salvador. ¿O acaso nosotros que estamos aquí, que somos extranjeros en otros países, como dice en Efesios 2, que antes éramos advenedizos fuera de la ciudadanía de Israel, ahora somos conciudadanos? Yo que soy ciudadano americano y yo soy dominicano y me hice ciudadano americano, ¿qué? Yo estoy viviendo en los Estados Unidos, ¿qué? ¿Yo voy a vivir con las leyes de quién? ¿De dominicana? No, ahora yo tengo que regirme por la ley de la ciudadanía de los Estados Unidos. Pues no es la cesión con Dios, Yesenia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo aquel que quiere volver a él arrepentido es bien recibido, pero tiene que aceptar su carta magna, que es la Torá. Si no creéis en los escritos de Moisés, ¿cómo entonces vas, Yesenia, a creerle a Jesucristo? Eso es lo único que tengo para decirle, así que nadie os juzgue en cuanto a día de fiesta, ni bebida, ni comida, que nadie os prive de ese privilegio de esperar a nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que ha sido todo por hoy. Espero que este videito les guste. Si les gusta, dale like, comparte con tus amigos y hasta la próxima.